Hola Luis, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas noches Luis. Buenas Bueno, noches, ¿cómo dame un andas? panorama de cuál es tu visión hoy de la política. Bueno, en realidad lo que estamos advirtiendo hoy es cómo lentamente el proceso electoral va quedando en una anécdota, cómo de nuevo las agendas empiezan a mostrar su distancia, la agenda entre la problemática de la sociedad, la problemática de la política, que evidentemente esa es la grieta que hoy más está preocupando, ¿no? No la grieta política dentro de la política, sino la grieta entre la dirigencia política y la sociedad. Por un lado, estamos con las dificultades de un gobierno que no termina de hacer pie en darle respuesta a la diaria de la población, con el tema de la inflación, con el tema de la desocupación, con el tema de la pobreza, darle previsibilidad hacia el futuro, lo cual hoy transforma, digamos, al horizonte en una gran incertidumbre para la población y una oposición que viene de ganar unas elecciones que le podrían dar la posibilidad de convertirse en una opción para que la sociedad empiece a advertir que hay certezas en otros lados y termina discutiendo hacia adentro la dimensión más banal de la política, que es por cargos, que es por protagonismo, por lo que fuera, ¿no? Pero claramente temas que no están relacionados a la agenda de la sociedad. Es decir, de nuevo, Rubén, estamos advirtiendo esta distancia entre la agenda de la política y la agenda social, que es lo que más preocupa. Claro, ahora esta separación de Lustó, Jacobiti y compañía pareciera como que es un poco irresponsable, no sé, desde el punto de vista de un novato como yo, pero así, en lugar de decir, bueno, aprovechemos para construir una oposición fuerte, fortificada, alegremente se disputan los cargos sin pensar en una posibilidad de un plan para el país para el año 23. No entiendo qué es lo que está pasando con ese tema. Acá hay dos o tres elementos. La sociedad siente mucha incertidumbre, mucha bronca, hastío, enojo, y lo que está esperando de la política son certezas. Hoy lo que vale, digamos, lo que más cotiza en la política es tener certeza respecto de qué va a pasar en la Argentina. Y eso lo vas a ver desde las economías domésticas más humildes hasta las economías de las empresas más complejas que puede tener el país. Certezas. La certeza que es el preámbulo a la confianza y a la posibilidad de darle estabilidad a un país que hoy va de un lado al otro sin poder terminar de definir un horizonte. Y una dirigencia política que se va peleando arriba de este barco que se está hundiendo y que se está disputando los botes que quedan para salvarse. Es decir, esta puede ser una figura que hoy podemos trasladarle a la sociedad. Realmente es incomprensible que más allá de lo que está pasando con el gobierno, que hoy están más aquietadas las aguas internas en el frente de todo en la coalición gobernante, que la coalición opositora ganadora, que viene de tener un triunfo interesante. Es decir, sigue siendo la certeza, la deuda que tienen las dirigencias políticas con los argentinos. Y por eso vos lo calificás de incomprensible, ¿no es cierto? Porque no entra, y esto de alguna manera también lo hablábamos con Gustavo en programas anteriores, algo a lo que le corrió el velo la pandemia fue a la falta de empatía de la dirigencia política con lo que le está pasando a la sociedad. Es decir, como que el sentido común de la política no tiene nada que ver con el sentido común de la sociedad. Y eso es, como te decía al comienzo, la grieta que está haciendo que haya una falta de sintonía entre la sociedad y la política. Y obviamente esto es lo que termina generando efectos o fenómenos como los de Milei, digamos, pero lo hacen desde el hastío, no desde la construcción esperanzadora. Nosotros habíamos titulado las elecciones pasadas generales, ganó el voto bronca, es decir, ganó el voto castigo a un gobierno cuya metodología política de acumulación y de construcción y de administración de la autoridad ya había sido rechazada en 2015
Y por eso, cuando moderó esa metodología política con una figura como Alberto Fernández, volvió al poder porque había fracasado una propuesta económica que era la de Mauricio Macri. Esa propuesta económica y esta metodología política son las que están rechazadas por la población. Tienen que pensar en algo que evolucione por encima de esto. Ni la metodología política del kirchnerismo, ni la propuesta económica del macrismo son hoy opciones en Argentina. Son dos opciones que han perdido elecciones, ya han sido rechazadas por la población. Por lo tanto, tienen que empezar a pensar transversalmente y ver cómo realmente se imaginan una evolución sobre estos dos grandes fracasos. Y creo sin duda, Rubén, que va a ser muy importante la participación de los gobernadores en esta nueva etapa, porque si la certeza no la están dando desde los extremos de la grieta política, tiene que empezar a aparecer la certeza que puedan construir los gobernadores a partir de estar más cerca del territorio y de la realidad de la gente. Claro, pero si la sociedad se empieza a sentir defraudada por los dos sectores más importantes que tiene la Argentina, puede empezar a escuchar los cantos de sirena de la extrema izquierda. Milei ganó bien en Buenos Aires porque es un electorado privilegiado como el de Córdoba, pero todo el gran interior profundo que tiene el país no lo va a escuchar a Milei ni lo va a entender, pero sí escuchan los cantos de sirena de la izquierda. Por lo tanto, estamos ahí caminando por un desfiladero en el cual podemos cometer errores mucho más gruesos que los que hemos cometido en los últimos 70 años. Ese es el tema. Sí, me parece que, digamos, los extremos de izquierda o de derecha pueden ser hoy opciones para determinados segmentos o zonas geográficas del país. Lo que sí está claro que no son los extremos la salida. La salida es una salida de conjunto, una salida que se construye primero escuchando a los sectores productivos, académicos, a los sectores sociales que están cerca del dolor de la gente. Es decir, me parece que hay que agarrar y convocar a la sociedad económica, a la sociedad civil, a la sociedad académica, para tener un diagnóstico real y que la política sea instrumento de solución para esos diagnósticos, no que siga siendo la realidad de los argentinos en la materia prima con la cual se van a pelear de un lado y del otro. Esto es lo que no hay que permitir más. Esto es lo que está terminado. Esto es lo que ya no tiene más vuelta de tuerca en la Argentina. Por más que se disfracen de renovación, de evolución, de lo que sea, eso no camina. Esa metodología política de pelearse por cargos y reclamar lugares desde algún pedestal o de una cantidad de votos que no son propios tampoco, Rubén. Esos votos son la canalización de un enojo y entonces la gente elige con quién protestar. Entonces te voto a vos porque yo sé que sos la mejor forma de protestarle a quien está gobernando, pero no quiere decir que eso sea... Acá hay dos formas de que vos tengas legitimidad política a través del voto. Puede ser a través de que la gente te elija o que la gente te seleccione. ¿Sí? Si la gente te selecciona, como me parece que pasó en las últimas elecciones, tengo la convicción que eso es así, fue porque te seleccionó entre los menos peores y era lo que podía generar mayor castigo al gobierno de Alberto Fernández. Si la gente te elige, es porque te elige por tus propios méritos y por lo que sos capaz de generar a partir de acá en adelante, a partir de la esperanza. Y no creo que la elección pasada haya estado en juego, digamos, o haya sido tributaria la esperanza en alguien. No, ha sido el voto bronca. Te han seleccionado para que vos seas la piedra que más le duela al que está gobernando. Y salir a pedir un lugar a partir de esa legitimidad parte desde el error de base. No entendieron cuál es el mensaje de las urnas. Última pregunta, Luis, me Sí, queda un minuto. Esta interna bastante medio violenta que está soportando Juntos para el Cambio dentro de la Unión Cívica Radical, ¿cree que se puede replicar en el gobierno? en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio, No, no, si el oficialismo está enfrentando internas como con la violencia que tienen en Juntos por el Cambio. yo creo que pueden llegar a sacar, o por lo menos tener un aire para poder acomodar un poco más las cargas dentro del frente de todo. Mira, Rubén, si hay algo que el peronismo tiene en claro, que el Frente para la Victoria tiene en claro, lo más importante en todo esto es el poder. Con poder
o sin poder las cosas cambian. El peronismo va a hacer todo para sostener el poder, sostenerse en el poder. Por eso, cuando hablábamos con Gustavo el otro día, ante las opciones que tenía el kirchnerismo para salir de esta coyuntura, era profundizar, los dos coincidíamos en que iban a profundizar sus convicciones, sus políticas que están asumiendo en todo este tránsito. Pero van a hacer todo, se van a poner de acuerdo porque saben que lo único que no pueden perder es el poder. Vos podés perder una elección de medio término, pero lo que no podés perder es el poder. Y probablemente vayan a alimentar la interna en Juntos por el Cambio. Está muy claro. Muchas gracias, Luis. Un gran abrazo. Otro para vos, Rubén, un abrazo grande.